Este podcast está patrocinado por mi libro Peligrosa Ingenuidad. Lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo por Amazon y por la página editorial Igneo. Así que si ya le dieron clic a Cinema Beto, relájense y disfruten. ¿Qué más, parceros y parceras? Bienvenidos a Cinema Beto, volumen 32, capítulo 32 del podcast. Y hoy, va a ser la primera vez que hablaremos del género de terror. Hoy tengo un invitado muy especial para este día, gran escritor, y podríamos decir que en este momento es el mayor exponente del género del terror en Colombia. Ha escrito más de 10 novelas, como por ejemplo Violeta, Seis, Virginia, La Sangre Derramada, Virus, en fin, con gran honor de tenerlo en Cinema Beto con ustedes el gran Álvaro Vanegas. Álvaro, ¿cómo está? Beto, bien, mi hermano, muchas gracias por la invitación y bueno, qué honor además ser la primera vez que vamos a hablar de terror, entonces qué chimba de invitación, así que vamos con toda. ¿Amante de las películas? Uy, hermano, obsesionado. Tengo que decir que a mí me gusta en realidad más el cine que la literatura. Y claramente por la literatura pues es mi vida entera, pero sí, yo estoy un poquito obsesionado con el cine. O sea que podríamos decir que el cine de terror fue en parte de inspiración para poder escribir. ¿Ayudó muchísimo? Sí, mis libros están, no sé si la palabra sea correcta, pero están plagados de referencias cinematográficas y además mi manera de escribir es muy cinematográfica, muy como basado en cómo se escribe guión, porque siento que de esa manera es más fácil que la gente se enganche. Cuando lo presenté, estaba hablando sobre todos los libros que usted ha escrito y pues en el podcast nos vamos a dar cuenta que vamos a tener mucho de qué hablar porque usted ha escrito sobre vampiros, hombres lobos, zombies, demonios, o sea que hay películas basadas digamos, en su experiencia de vida para poder escribir. ¿Qué tipo de terror es el que más a usted le gusta ver? Pues es que eso ha ido como cambiando un poco, ¿no? Ahora tengo que decir que ya no me gusta tanto el cine de terror que está repleto de sangre por la sangre. Cuando la universidad es gratuita, como que pues antes me llamaba la atención, pero ya como que no le encuentro mucho sentido. Entonces, igual siento que el cine ha ido evolucionando un poco en cuanto a eso. Entonces, por ejemplo, uno cuando ve la saga Halloween, claro, sigue siendo súper sangrienta, súper gore, pero ya le están buscando algo de profundidad al personaje, ¿no? Este tipo no sé, como Guinea Pig o, bueno, este tipo de cosas como que a mí ya no me llenan. Me gusta más como lo que tiene que ver con el hombre contra el hombre, con el ser humano contra el ser humano, lo que está adentro, ya más por el estilo de Huye, más por el estilo de Midsommar, Hereditary, ¿no? Y hay un tema que incluso pues ya de manera consciente me toca alejarme un poco de él, que son los demonios. Los demonios como criatura de ficción me parecen fascinantes por todo lo que representan y han influido muchísimo en mis libros. O sea, tengo varios libros que hablan sobre demonios de diferentes maneras, pero vuelven y hablan sobre el tema. Entonces, después de La Sangre Derramada, dije, bueno, tengo que alejarme un poco porque ya estoy dando mucha lora con el asunto, pero va por ahí, ¿no? Me gusta mucho más el terror que habla de todas las oscuridades y todo lo podrido que estamos nosotros como especie, que lo que habla de lo exterior y del tipo matando gente porque sí. Por ejemplo, digamos que ahorita podemos decir que el terror psicológico hace parte del comportamiento del ser humano con el entorno y no pues lo que usted dice, que hay como un ser Midsommar. Tomar. Sí, Ujú. es un gran ejemplo sobre qué es un terror psicológico y cómo las personas ahorita, digamos, yo me hago parte de ese grupo de personas que pues yo me asusto muchísimo viendo películas ahora de terror psicológico. De hecho, me aguanto, ahí mi esposa se rió. De ahí yo podría decir que el terror como el de vampiros o hombres lobos o asesinos no me pega tanto como el terror psicológico. El comportamiento del ser humano es a veces impredecible. Por supuesto, sí, y además que todos en medio de, ya digamos, las épocas han cambiado y antes nos asustábamos mucho con ciertas cosas como, por ejemplo, los vampiros, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, también hay que decir que los vampiros han sido un poco prostituidos y los convirtieron en monigotes que brillan con la luz y pendejadas de esas. Pero más allá de eso, sí, el público ya no se asusta tanto con eso, ¿no? Y por eso, no sé, sagas como El Conjuro y La Monja, bueno, La Monja ni siquiera vale la pena ser mencionada, pero ya la dije, ya ni modo, es que eso de verdad es un bodrio mal. El punto es que, claro, hablan desde afuera, ¿no? Como el fantasma y todo el asunto, y lo que hacen es que utilizan mucho la técnica del sobresalto
para que la gente conecte con esas películas. Por ejemplo, La Llorona es una película muy mala, repleta de sobresaltos, y que tuvo por eso una gran taquilla. Pero es muy mala, no tan mala como La Monja, hay que decirlo, pero es muy mala. La Monja es una película que apela todo el tiempo al sobresalto, y eso realmente es muy fácil, ¿no? Pues es como, es crear la música y ya. Cosas que uno no puede utilizar en la literatura, ¿no? En la literatura uno no puede apelar al sobresalto, eso es imposible. Entonces tiene que ir construyendo el miedo poco a poco para que de verdad cale. Entonces sí, sí, el público está exigiendo otras cosas, pero sobre todo el público que de verdad ama con locura el género. Porque, y estoy hablando de películas como Midsommar, Huye, Hereditary, este tipo de cine, no, bueno, todo este tipo de cine están creadas muy para el nicho, el cinéfilo y el que le ama el terror con toda. Ya para el público en general, pues está bien y obviamente no vamos a criticar eso porque está bien. A mí me encanta El Conjuro, las dos primeras me parecen magistrales. Ya después son un poco ganas de joder, pero las dos primeras son magistrales. Pero claramente sí es otro tipo de terror que apela muchísimo es al monstruico, ¿no? Al fantasma. De hecho, a veces El Conjuro cae un poco en la payasada, ¿no? A veces en la segunda parte, que la amo, me parece que es una película con una dirección magistral, o sea, lo que hizo James Wan en El Conjuro 2 en cuanto a dirección, de verdad, es una cosa de otro mundo. En la planimetría, realmente es muy buena, pero hay unos momentos en que ya aparece el supuesto fantasma que se vuelve payaso, ya es como casi uno siente que pasa de James Wan a Tim Burton, ¿no? Es una cosa que uno dice, no, pues esto yo no quiero ver El extraño mundo de Jack, yo quiero ver una película de una casa embrujada. Eh, y bueno, y al final funciona. Creo que por eso una saga como Insidious, yo nunca he conectado con una saga como Insidious. Insidious tiene un monstruo que parece sacado de Star Wars. Yo no sé cómo es que la gente no cae en cuenta, pero es un tipito ahí maquillado con pintucaritas y ese es el monstruo. Pero sí, es como este man, no, es que yo nunca he visto Star Wars, pero hay un villano que es negro con rojo y se parece muchísimo al de Insidious. Ok. Y está bien para Star Wars porque es fantasía y es otra cosa, es otra cosa. Pero yo no termino de entender por qué Insidious es una saga tan exitosa. No lo termino de entender. Tal vez tendría que volverle a dar una oportunidad a ver si conecto. Pero ese tipo de cine medio payaso no, obviamente con el perdón de los payasos, con el perdón por un oficio tan importante y tan complejo como el ser clown, pero ese tipo de cosas a mí me desconectan un montón. Y a los que amamos mucho el terror, digamos, al nicho, ese tipo de cosas de una nos desconecta, ¿no? Sin embargo, pues sigue funcionando. Al final, pues el cine es un negocio y pues así tiene que ser. Lo que hablaba sobre pues, el personaje de La Llorona, que, pues, qué excepción que dañen a un personaje como lo es un espíritu que pues hace parte mucho de la cultura latinoamericana y La Llorona hace parte pues no solamente de Colombia, sino de México y de otros países, pues dañen así una película, un personaje así de esa manera. Sí, y bueno, menos mal Beto habló de eso porque quiero aclarar, es que hablo de La Llorona, la que hace parte del universo del Conjuro. No La Llorona, la película guatemalteca, que es una cosa de locos, es muy buena. Estaba hablando de La Llorona, la que hace parte del universo del Ah, ok, Conjuro. perdón, disculpen. Sí, la guatemalteca es increíble, esa sí es una película de otro nivel, que no ha tenido de hecho la trascendencia que debería tener, tal vez porque es muy política y creo que por eso es tan buena. Es una película que habla, siendo guatemalteca, ¿si es Guatemala? Bueno, es de un país de Centroamérica, creo que es Guatemala. El punto es que es una película que habla, siendo de allá, son problemas que nos competen a todos los latinoamericanos, entonces hablan de xenofobia, hablan de racismo, hablan incluso de falsos positivos, de los mal llamados falsos positivos, siendo una película de allá, y utilizan a La Llorona como pretexto para hablar de estos temas tan serios, tan profundos y tan necesarios, ¿no? Entonces, ojo, es importante la gente que nos está escuchando que no van a decir, uy, Álvaro Vanegas dijo que La Llorona es mala. Estoy hablando de La Llorona, la del universo del Conjuro. Siendo el guionista de la película 6 inspirada pues en su mismo libro, la película va a salir cuando, discúlpeme, ay, qué pena pues la del comercial también, como Les comento que eso me lo preguntan por lo menos una vez a la semana. Tengo que decir que en este momento no depende de mí. Es decir, ya la película está hecha, ya fue rodada, ya la película está lista. En este momento dependemos del productor, que finalmente es el que decide esto, en qué momento decide sacarla. Pero yo ya como, digamos, escribí el libro, coescribí el guión, incluso hice parte del equipo de producción porque yo ayudé a conseguir el dinero, pero ya no puedo hacer nada más. O sea, ya en este momento no puedo hacer nada más.
Entonces, a mí me preguntan constantemente cuándo sale la película, cuándo sale la peli. Ojalá tuviera una respuesta para eso más clara, pero en realidad en este momento dependemos del productor. ¿Cómo se compara el proceso de escribir una novela de terror con la creación de guiones para películas de terror? Es muy distinto. La cuestión, más allá del género, el guión es matemático. Claro, digamos, la literatura tiene ciertas técnicas que uno, por ejemplo, yo pues he ido aprendiendo con el tiempo y que cada vez aplico de una manera más consciente. Antes lo hacía de manera intuitiva y pues al hacerlo de intuitivo pues a veces me equivocaba y la embarraba. Ahora lo hago de manera consciente porque empecé a entender la técnica. Sin embargo, así sea muy técnico, sí es algo muy visceral, es algo muy intuitivo. La literatura sí es algo que le sale a uno de los cojones, ¿no? Entonces, y finalmente es un ejercicio súper solitario en el que uno pues es dueño de su historia y hace lo que quiere. Después viene la edición y lo que sea, pero la construcción de la historia, la construcción primaria es muy personal. El guión es otro cuento totalmente distinto. Por eso yo soy tan insistente cuando la gente sale con este cuento, es que es mejor el libro. No, es que son lenguajes distintos, no se pueden comparar. Básicamente es comparar la mierda con la pomada, ¿sí? Okay. Espero que se puedan decir este tipo de palabras en el No, 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 podcast. tranquilo, pueden hablar de lo que sean mis invitados, eso Ah, es lo bueno. bueno de estar Poco, abiertos. y sobre todo cuando ya me dejo ir, en fin. El punto es que sí, la gente, y además hay una superioridad moral cuando hablan de eso, ¿no? Es que es mejor el libro que la película. Yo a veces siento que es como la gente tratando de decir, es que yo leí el libro. Sí, súper chévere que hayas leído el libro, pero son dos lenguajes distintos. ¿Qué pasa con el guión? El guión es matemático, el guión tiene una serie de exigencias que son porque son. En el guión, por ejemplo, uno no puede escribir algo que no se pueda ver. Uno no puede poner, aparece Beto 36, no sé cuántos años tenga Beto, parece que tuviera como 20, mi hermano, pero digamos, aparece Gracias. Beto 36 años, aparece Beto 36 años y está triste. Eso no lo puedo decir en un guión, porque Ok, está triste, no se puede ver. Tengo que buscar la manera de que se vea que está triste. Entonces tengo que decir, aparece Beto vestido así, no sé qué, está llorando, o está frunciendo el ceño, o gime con lo que sea. O sea, tiene que verse, tiene que ser algo que sea absolutamente tangible. La novela o digamos la escritura de narración sí permite este tipo de cosas. Uno puede poner que alguien está triste, más allá de que la técnica en realidad le dé prioridad al mostrar más que al contar. Pero bueno, no estamos acá en un taller de escritura. El punto es que el guión sí requiere este tipo de cosas. Y además es matemático. ¿A qué me refiero con esto? Hay una serie de técnicas, la más conocida es de un gurú del guión que se llama Sitfield, que son los tres actos. Y esos tres actos, si la película es de 90 minutos, el primer acto no puede durar más de 20 minutos. Y para que pase el del primer acto al segundo acto, tiene que haber un punto de giro. Sucede lo mismo del segundo al tercer acto. Pero hay unas técnicas mucho más específicas, como la de Salva al Gato, de Blake Snyder, que, por ejemplo, tiene un punto medio. Y el punto medio es que si el guión tiene 90 páginas, el punto medio, esto que sucede en el punto medio, que es el punto de no retorno, tiene que suceder en la página 45. No en la página 46, no en la página 44, tiene que suceder en la página 45. Entonces, el guión es muchísimo más exigente, el guión requiere de muchísima más reescritura, y por eso yo aún, aunque he escrito unos cuantos guiones, yo no me siento guionista, porque eso, o sea, realmente sería irresponsable de mi parte decir que soy guionista, porque realmente requiere de muchísimo oficio y de muchísimo conocimiento. Es la gran diferencia entre escribir literatura y escribir guión. He visto que, bueno, ahorita que hay películas que comparten el mismo universo, que al final nos dimos cuenta, como Jorge Freddy Krueger con Jason, en sus libros, que, bueno, se ha escrito más de 10 libros, a veces se comparten universos, digamos, hay unas que, hay algún libro que sea totalmente diferente, digamos que Virus con perdón, con Virginia o algo, sí, se comparten personajes del mismo universo. Mi hermano, eso es una gran pregunta, es una muy buena pregunta. Y sí, de hecho yo tuve como una etapa, una primera etapa de mi carrera que se cierra con Verónica y empieza otra con La sangre derramada. Entonces, si la gente, por ejemplo, cuando la gente me pregunta que cómo leer mis libros, aunque no es necesario porque no es una saga, sí me gusta que la gente los lea en el orden en que salieron. ¿Y por qué? Voy a decir por qué. Sale Mal paga el diablo y después sale No todo lo que brilla sangre. Son las dos primeras. Y en No todo lo que brilla sangre hay una referencia muy clara a Mal paga el diablo, que es una manera en que es como hacerle el guiño al lector y también de una manera de decir estamos en el mismo universo. Entonces hay una escena en la que aparece
alguien de Mal paga al diablo. Entonces, si alguien leyó Mal paga al diablo y después lee No todo lo que brilla es sangre, va a entender la referencia. Y de hecho, en la última edición de No todo lo que brilla es sangre, hay un capítulo adicional que ya lo enlaza por completo con Mal paga al diablo. En Virus, entonces hay una referencia a No todo lo que brilla es sangre. Por ejemplo, Virginia, Violeta y Verónica son una trilogía que hacen parte del mismo universo, pero entonces al final este universo que ellas crean sí termina componiendo todos mis libros, ¿sí? Y entonces yo de hecho en Verónica, cuando termino el libro, le digo a la gente como, bueno, acá terminamos y empieza otra cosa. Lo gracioso es que ahora estoy escribiendo una novela de vampiros que se llama El sonido de tu piel al desgarrarse, y esa va a tener como una referencia a Sebastián de los Metamorfos, que es un libro para niños, pero es un libro de vampiros, ¿sí? Eh, o sea, como que intento como que haya referencias y se conecten un montón. Por ejemplo, Virus, que es el libro de zombies, pues para adultos o pues para el que lo quiera leer. Después escribir el libro para niños que se llama Infectados. Infectados termina siendo un spin-off de Virus. Y en Infectados la niña protagonista habla de Iván, que es el protagonista de Virus, porque el man es como una especie de leyenda dentro de este universo apocalíptico. Entonces intento que se unan los universos, porque me parece además que es un gran guiño para los lectores y es como una manera de decirle a mis lectores constantes, venga, sé que usted está ahí y agradezco su presencia y el hecho de que haya comprado mis libros y me siga leyendo, ¿no? Al final pues me debo a mis lectores y es una manera, es como una declaración de amor para mis lectores. Violeta transcurre en La Calera, si no estoy mal, y Virginia es Pero, en un pueblo. Ah, pero no, discúlpeme, perdón, es que hasta a mí me confunden a veces, señora. Sí, tiene razón. Violeta, que es el de Hombres Lobo, es en La Calera. ese transcurre en La Calera, Virginia en un pueblo cercano a Bogotá. Porque ese amor por escribir siempre las terror en Colombia o cercanías de los pueblos en Bogotá. Mi hermano, pues es que es como, no me gusta este snobismo de pensar que ciertas cosas no pueden suceder en este país. Entonces, si voy a crear un libro sobre una invasión extraterrestre, entonces tengo que, Estados o me Unidos. invento, voy para Estados Unidos, Japón o lo que sea, o me invento un universo paralelo, sencillamente porque siento que en Bosa no puede haber extraterrestres. Pero ¿por qué? ¿Sí? O en Caparrapí, no sé, donde sea, en Apulo, en el Alto Baudó, en Chocó. ¿Por qué no? ¿Sí? Siento que también es como una especie de complejo de inferioridad que tenemos los colombianos, que nos han metido a través de los años de sentirnos menos que otros países como Estados Unidos o el que sea, ¿no? Entonces, y además es una manera también de aterrizarlo y de que sea realmente diferente. O sea, yo amo a Stephen King, pero no lo quiero emular, ¿sí? Entonces, o sea, ojalá tuviera, y vamos para tener el éxito que tiene este man, pero el punto es que no lo quiero emular. ¿Y cómo hago entonces yo para contar una historia, por ejemplo, de eh, una posesión demoníaca y que sea distinta al Exorcista, que es el gran referente? Entonces lo que hago es, bueno, voy a ponerlo, por ejemplo, en La sangre derramada, que es un libro que entre otras cosas, porque tiene un montón de temas, pues habla de posesiones demoníacas. Vamos a poner esto en Bogotá y en Tunja en lugares muy colombianos, porque sencillamente el hecho del contexto ya hace que la historia sea distinta, ¿sí? Nosotros somos distintos, tenemos otra manera de reaccionar ante las cosas, hablamos distinto, nos relacionamos entre nosotros de manera distinta. Un apocalipsis zombie como Virus que sucede en Bogotá, pues es totalmente distinto si va a suceder en Irlanda o en Corea, sí, lo que sea, así sucede en pleno Chapinero en Bogotá. Es diferente porque somos personas distintas y acá tenemos otras complejidades y otros problemas. Nosotros, por ejemplo, nosotros estamos, y lo sabemos todos, en Bogotá, que es una ciudad tan hostil, pues uno sale, todo el tiempo está preocupado, así sea en un nivel, porque me roban el celular, porque si se sube al Transmilenio eso está repleto, entonces ¿qué voy a hacer? No puedo ni respirar. O sea, yo por suerte mido más de un 80, pero pues las personas que miden menos de unos 60 y se tienen que meter en un Transmilenio atestado, y lo sé porque me lo han dicho, pues es muy difícil para esta gente ese tipo de cosas, ¿sí? Lo hostil que es el mundo entero para las mujeres, pero más en países tercermundistas como es Colombia o México, ¿sí? Donde además si una mujer va y dice, oigan, es que me acosan en la calle, entonces aparecen
50 pelmazos a decirle que es que se lo merecía por tener minifalda, ¿sí? 50 es poco, 500 pelmazos. Entonces, realmente el contexto es distinto y eso hace que el terror sea distinto. Y creo que es parte del, vamos a llamarlo, esto suena un poco arrogante, pero es parte del éxito de mis libros. La gente se siente muy identificada porque no está viviendo una historia de hombres lobo en, no sé, en Kazajistán o en los países nórdicos o lo que sea, sino que está sucediendo en La Calera y pues nos queda mucho más fácil identificarnos con alguien que finalmente dice vecino y dice gonorrea que con alguien que dice, oh, rayos, o dice sujétate, o esas huevonadas que no tienen sentido, ¿sí? En ningún gringo, ningún europeo va a escribir sobre la patazón en alguna de las películas. Sí, Eso, no, pues de hecho, ¿qué hizo James Wan en el universo del Conjuro? Toma algo tan impresionantemente importante en nuestro folclore, que es La Llorona, entonces dice, bueno, vamos a apuntarle a eso, y precisamente entonces habla de La Llorona, y digamos, como en todas las películas, hay una figura que se llama el oráculo, que es la persona que como que sabe qué está sucediendo y le ayuda al protagonista a solucionar, pues el oráculo es un man latino, es un man mexicano, y es este man como intentando tomar un poco esta cultura de acá también para agrandar su público, ¿no? Además que La Llorona, pues claramente sí es un espanto muy conocido en todo el mundo, tal vez sea de los espantos latinos, es el más conocido en todo el mundo. Entonces hay un poquito de apropiación cultural, pero no me imagino un gringo haciendo una película sobre el Moán o la o, Candileja, no, o el no hombre creo que vaya. caimán, el hombre caimán. Bueno, no va a pasar, exacto. Unas preguntas así súper rápidas. Por ejemplo, De una. Virus, que es su libro de zombies. Película favorita de zombies, de Álvaro Vanegas. 28 días después de Danny Boyle. Con Cillian Murphy, que ahorita está No, rompiéndola en Oppenheimer. que la está rompiendo con todas, sí. Pues creo que van a sacar 28 años después, si no estoy mal. Están pensando en hacer esa, la tercera parte. Y sería buenísimo, ojalá, porque Creo. sacaron 28, después 28 semanas, no, deben ser 28 meses, me imagino Eh, yo. sí. Bueno, no, creo que escuché, es que como Cillian Murphy ahorita la está rompiendo, como que están pensando en hacer una tercera entrega. Y en la segunda Bueno, película, o sea, no es tan buena como la primera, pero el inicio de la segunda película es épica. magistral, Ujú. sí, toda la Ok. razón, estoy de acuerdo. Ujú. Hablando de Sebastián y los Metamorfos, película de vampiros favorita de Álvaro Vanegas. Esa, bueno, esas sí hay varias, Crepúsculo, obvio, no, mentiras. Eh, pero pues, si tengo que elegir una, es Drácula, la versión de Francis Ford Coppola del 92, si no estoy mal. Gary Me Oldman. parece que esa es mucha, pero mucha película. Por donde se le mide, de verdad, es una maravilla. Ok, o sea, yo no pude con ella, pero de todas maneras a mí Gary Oldman me pareció ese Drácula fascinante, total. Fascinante, lo es. Todos los cambios, cuando está viejito, cuando está joven, y empieza con el vampiro, ¿cómo le parece a Álvaro Vanegas? Uy, qué gran película. No, no, es muy buena. De hecho, esa la he visto varias veces. Cuando leí el libro, lo confieso, me aburrí profundamente. Es de los pocos libros que yo no he terminado en la vida. Dije, no, no, la vida es muy corta para seguir leyendo esto. Pero tiene unos elementos muy interesantes, como por ejemplo la relación entre Lestat y Luis es mucho más clara en el libro. Es evidente que estos dos manes son amantes. Y eso me parece Mm, súper chévere. Bueno, ya el estudio dijo, no, eso no lo podemos meter. Seguramente si la película la hicieran ahora sí lo dejarían meter. En este momento no quisieron. Eh, pero el libro a mí me parece aburridísimo. Es muy reflexivo y como, ay, marica, ya quiero que suceda algo. Pero la película sí es muy buena. Y me parece que además la química que existe entre Tom Cruise y Brad Pitt en esa película es maravillosa. Y lo que hace Kirsten Dunst con, no sé, esa niña, pues tenía en ese momento por ahí 10 años, tal vez, y pues deja claro que es una señora actriz esa niña, ¿no? Está muy bien construida. Hay momentos ahí que no me parecen tan chéveres, hay unas cosas ahí como medio absurditas un poquito, pero en general me parece una gran película. Y Anna Rice no quería que Tom Cruise fuera al Stat, y después de la película lo llamó diciéndole, parce, me le quito el Me le quito el sombrero. sombrero. No, es que Esa no Tom la Cruise sabía. es un personaje. Bueno, Sí, sí. pues pasemos rápido. Hablando sobre Violeta, película de hombre lobos favoritas. Pues es que no hay tantas realmente, ¿no? Que uno diga qué buena, pero es inevitable hablar del cine de hombres lobo sin hablar de un hombre lobo americano en Londres. Esta película no es una gran película, pero es una película muy importante. Es una película muy importante en dos sentidos. La primera es que John Landis
gracias a esa, él lo que hacía era comedia y se metió a hacer esta película de terror. eh, Gracias a esta película, Michael Jackson lo contrata para hacer Thriller, que básicamente es el videoclip más importante de la historia. Así de sencillo. Y Entonces, gracias envejeció a... una chimba, envejeció una chimba. No, es que Thriller es una cosa de locos. Entonces, gracias a esta película tenemos Thriller. Y segundo, gracias a esta película y la transformación que existe de Hombre Lobo, que además no es nada digital, sino que realmente todo lo que uno está viendo está sucediendo Y no real. envejeció nada, envejeció hermoso esa parte cómo se transforma. Y uno la ve y sigue viéndose una chimba, ¿sí? O sea, le da miedo a uno todavía. Sí. Y gracias a esta película, la categoría de maquillaje en los Oscar. O sea, no existía y salió esta película y dijeron, no, vamos a tocar darle premio a esta película. Entonces se acabó la categoría de mejor maquillaje. Entonces es una película muy importante, entonces ni modo de no hablar de ella cuando se habla de Hombres Lobo. ¿De casualidad ha visto Lobo? ¿La película Lobo? La de Michelle Pfeiffer con Jack Nicholson, sí. ¿Qué Sí, a mí tal? me gustó. Sí, Me esa gustó. película yo la amé. De hecho, yo estaba, eso fue en los 90 cuando la vi. Creo que es de los 90. Y en esa época estaba como medio metido en esa. Yo jugaba mucho Clear Instinct. Y había un personaje que se llama Wolf, que era como un hombre lobo. Y en esa época vi también la película de Lobo y me quedó. A mí me encantó. Y me encima que Jack Nicholson es un personaje muy bacano. Pues es que yo diría, tal vez es la mejor película de Hombres Lobo que existe. Es que no hay muchas que uno diga, wow, ¿no? Y esa es una película seria, mejor dicho, es una película de verdad que se la tomaron la vuelta muy en serio. Sí, también está El Hombre Lobo, que es con Benicio del Toro y Anthony Hopkins. Bueno, pero ese es un remake, ¿no? Esa es la remake de cuál De vendría siendo la, la de los 80, la de los 40. la de los 40, sí. Esa es súper chévere también porque esa película también se ganó Oscar a Mejor Maquillaje, la de Benicio del Toro. Y la transformación y todo. A mí no me parece tan buena, me parece que las criaturas, Benicio del Toro es un gran actor, además está Anthony Hopkins, pero en general a mí la película como que nunca terminó de conectarme, pero tiene cosas muy interesantes. Y bueno, y hablando así de la pelea entre vampiros y hombre lobo, ¿qué tal Underworld? ¿Underworld? Inframundo son Inframundo. películas súper entretenidas, creo que no están pensadas para nada más, y además para ver se me olvidó el nombre de la actriz ¿La inglesa? para ver Ay, a o sea, sí, como que pues, ¿quién no quiere ver a esta mujer vestida como está vestida? ¿Sí? Y creo que, pues, y está bien, o sea, no es una película que pretenda nada, es una película que claramente está hecha para eso, o es una saga, porque son 5, que está hecho para eso, para generar dinero y para sexualizar a esta mujer. O sea, es muy evidente, pero no intentan ocultarlo, ¿no? Entonces, está bien, es una saga entretenida, está bien, está bien. Ok, así ya súper rápido. ¿Cuál top 5 de las películas preferidas de terror de Álvaro Vanegas? Mi hermano, eso está complicado. 5, voy a contar las primeras que se me ocurren. Bueno, claramente El Exorcista para mí no creo que exista ni que vaya a existir algo mejor que El Exorcista, la verdad, no me lo puedo imaginar. De hecho, estoy muy asustado porque parece que el remake que le van a hacer es Ah, pésimo, viene con pésimas críticas, pero bueno, hay que verla. El Exorcista, El Resplandor está en mi top también. Hay una película argentina que se llama Aterrados, que la metería en mi top de películas de terror. Eh, Metería Hereditary, que la ok. vi hace poco una vez y me parece que es magistral, es impresionante. De Jordan Peele metería No Huye, sino Nosotros, me parece la mejor película del man hasta el momento, Nosotros. Y ahí creo que ya dije 5. También metería de Mike Flanagan, que es uno de los duros de ahora. Metería de El Hush, una que se llama Silencio. Y de James Wan metería el Conjuro 2. Ahí ya metí como 7 películas, no sé. Y seguramente cuando terminemos de hablar del podcast se me van a ocurrir otras 50 y voy a decir que no las dije, pero pues nada, ya fue. Ahí, no sé si usted sabía que así como crearon el universo de Marvel, el universo de DC también está empezando a crear el universo de monstruos por Universal. ¿No? ¿Sí sabía esa historia? Y fue Y con Tom Cruise, intentaron con la momia. sí, y con Drácula, pero nunca se pudo hacer. Pero se imagina que en algún momento hubiera, o sea, ¿será que en algún momento en un futuro podremos llegar a ver el universo de monstruos? Me parece que lo que la están cagando o la cagaron con la momia fue que no supieron elegir el director y además hay una cuestión con el terror y es que los grandes presupuestos van en contra del buen terror.
¿sí? Ok. Ujú. Bueno, menos mal hablamos de esto. Una película que yo vi 5 veces en cine fue It, el de 2017, la parte uno, el capítulo uno. A mí me Ujú. parece que esa película es mucha película, sobre todo el guión. El guión es una cosa de locos. Cuando uno analiza ese guión, de verdad es magistral, o sea, es impresionante ese guión. Entonces, él la meto en mi top. Esa es una de esas raras películas que tienen grandes presupuestos, que digamos un gran presupuesto, pero realmente no en general, sino para una película de terror, que esa costó como 70 millones de dólares. Pero entonces, por ejemplo, La Momia ya son superproducciones. Cuando las películas de terror se vuelven superproducciones, ya dejan de dar miedo. Así de sencillo. Cuando ya se nota que todo es digital, cuando se nota que todo está hecho con croma, cuando hay grandes escenas de acción porque es Tom Cruise. De hecho, no más que aparezca alguien tan grande como Tom Cruise, ya le resta Terror. fuerza a la película, ¿no? Porque uno está viendo esa Tom Cruise. O sea, uno no se identifica con alguien como Tom Cruise porque Tom Cruise es muy grande, es muy grande. De hecho, cuando estuvo Brad Pitt en entrevista con el vampiro, pues Brad Pitt todavía no era tan grande, ¿sí? Si hubiera sido tan grande como es ahora, la película hubiera sufrido en taquilla, se lo aseguro, porque ya no hay, uno como espectador no se identifica con alguien como Tom Cruise, uno necesita identificarse con alguien que casi no conoce, así de sencillo, para poder sentir, esa persona podría ser yo. No, bueno, pero nada, como para cerrar, siento que para mí esa es la cagada. Si siguen planteando ese universo de monstruos como superproducciones, pues eso ya no va a funcionar. O sea, eso ya ni siquiera se convierte en terror, sino que se convierte como en fantasía. Entonces, al final, como que uno no sabe a quién le están apuntando, cuál es el público objetivo realmente. Para terminar, eh, Álvaro, ¿algún consejo? Yo creo que esa pregunta es súper trillada, pero toca. ¿Algún consejo para los futuros escritores de terror? Pues mi hermano, o sea, hay un montón de consejos que les podría dar, obviamente con toda la humildad, porque finalmente el camino de cada quien es distinto, pero yo los invitaría primero a que piensen un poco en que de verdad la historia que sea que tengan, que la ubiquen en Colombia, que hablen de lo que saben. Si ustedes son de un pueblito perdido en el Cauca, marica, perfecto. Meta su historia en ese pueblito perdido que nadie conoce, ¿sí? Pero que sea colombiano. Pero si usted es de Cali, de Medellín, sí, hágalo ahí, hable de lo que conoce. No se pongan a hablar no, es que lo quiero poner en Irlanda, pero ¿por qué? ¿Usted ha ido a Irlanda? Sí, de pronto es que fue a Irlanda durante una semana. Eso no es conocer Irlanda, ¿sí? Si usted vivió 10 años en Irlanda, le creo. ¿Sí? Eso ya es conocer Irlanda. De hecho, yo nunca he escrito y me lo han pedido muchas veces, yo no he escrito una novela en Cali o en Medellín, porque yo nunca he vivido allá. Yo he ido allá, yo conozco la gente y conozco las ciudades, pero no conozco, no he podido realmente entender la idiosincrasia porque no he pasado más de 15 días en esos lugares, ¿sí? Entonces, tener un poco de respeto también por los lectores y hablar de lo que saben. Y esto no es solo para la gente que escribe terror, para toda la gente que escribe. Hablen de lo que saben, no se pongan a irse para otros lados, hablen de lo que saben. Y, por supuesto, vean, si de verdad se van a meter en esto, van a tener que comer mucha mierda. Esto es importante que lo sepan. En Colombia el promedio de lectores es de 2.2 libros al año. Es vergonzoso. Entonces, convencer a la gente de que lo lean a uno es muy, muy complicado. Yo llevo más de 10 años en esta vuelta, más de 10 años publicando, de hecho, ¿sí? Llevo 13 libros publicados en 10 años y aún así hay un montón de gente que no sabe que en Colombia escribimos terror, ¿sí? Entonces, si se van a poner en estas, créanme, el camino es difícil, entonces es importante que lo tengan presente para que no se imaginen que es que porque sacaron un libro van a vender millones de copias porque no funciona de esa manera. ¿Ya escucharon, oyentes, futuros escritores? Yo que soy escritor también me creí que eso era diferente y es difícil, pero pues es amor al arte y amo escribir. De hecho, tengo el honor, y gracias, o sea, tengo el honor de que Álvaro Vanegas una vez me corrigió el cortometraje, mi primer cortometraje escrito, que también es de terror. Bueno, ya se lo agradezco, pero lo hago en vivo. Gracias, gracias, muchas gracias, Álvaro. Gracias por estar en Punto. Cinema Beto. Qué mejor un representante como Álvaro Vanegas para que nos explique lo que siente sobre el terror aquí en Colombia. Álvaro, muchísimas gracias. A usted, Beto, y nada, un saludo para todos los oyentes y bueno, recuerden seguir el hashtag Yo Leo Terror Colombiano. Y nada, la invitación es a mirar un poco hacia adentro, mirar hacia lo que somos nosotros. No les estoy diciendo que dejen de leer a Katzenbach o a King o a quien sea, pero sí que empiecen a leer no solamente a mí,
sino que ya hay un movimiento que viene hace unos años, al principio pues yo estaba solo, pero ya hay un movimiento que viene hace unos años de gente que está escribiendo terror, entonces hay que mirar hacia lo que somos nosotros, hacia lo local, y nada, feliz de estar acá, muchas gracias, me encanta hablar de cine, y hermano, pues un abrazo por supuesto para todos. Gracias, Álvaro. Y ya saben, oyentes, escuchar podcast de terror como el capítulo de Cinema Beto y, obviamente, ver películas de terror. Tengo que mandar un saludo, se me va a olvidar antes de colgar, un saludo a José Miguel Furque y a David Vélez, que son fans del podcast y me dijeron que por favor se enviara el mensaje. Un abrazo, amigos. Gracias, Álvaro. Pasen buena noche, yaceras, oyentes.